Hola, nosotros somos Conectadas y seguimos en la línea de los villanos. Y hoy tenemos un villano que la verdad a mí me gusta porque he aprendido mucho de él en varios aspectos que me han ayudado a mí, en mi vida personal. Entonces, es un villano que me gusta. Y bueno, hoy tenemos una súper invitada. Yo soy Joana Mora y tenemos como invitada a una gran amiga, pero más que amiga también ha sido una gran maestra para nosotras. Nosotros la conocemos desde hace ya algún tiempo y de verdad que fue una maestra que nos enseñó sobre la palabra de Dios de una manera profunda, pero con esa pasión que a veces no todos tienen. Y ella era de esas maestras que preparaban su clase y que nos las daba hermoso. Y de ahí yo creo que fue un gran cimiento para nuestra vida hoy en Cristo y lo que estamos haciendo hoy. Yo creo que ella fue un impulso que nos dio. Si te presentas, amiga, es nuestra amiga Chelita Altieri, y si nos puedes presentar y darte así todo lo que eres, amiga. O sea, que eres una estuche de monerías. Pues chicas, es un gusto, es un honor, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Me gozo al escucharlas, ver su crecimiento en el Señor, ver que dice la palabra que lo que se siembra, se cosecha. Entonces yo veo en ustedes esa cosecha y le doy gracias a Dios por su vida. Y me gozo en estar aquí con ustedes, pudiendo compartir la personalidad de este gran rey del pueblo de Israel. Así es. Pues bienvenida Chelita, yo soy Lucy Escoto y pues vamos a comenzar hablando de Saúl, este rey del pueblo de Israel que no empezó siendo villano, era bueno, pero se convirtió en villano. Vamos a platicar un poquito de él. Quiero platicarles sobre él. Saúl fue el primer rey de Israel, porque antes no se tenía reyes, antes lo que se tenía eran jueces. Entonces, el pueblo israelita empezó a pedir a un rey porque veía que los otros pueblos tenían a un rey. Entonces ellos querían ser como los otros y decían, ¿por qué los amalecitas y los estos tienen reyes y nosotros no? Y era porque no habían entendido la magnitud del rey que tenían. No habían comprendido que tenían el rey de reyes, el señor de señores, que era el que gobernaba Israel, el que siempre estaba con ellos, el que tomaba las mejores decisiones porque tenían al Dios sabio. Pero este pueblo, como decía desde Éxodo, este pueblo de dura cerviz, el que siempre estaban peleando y siempre estaban queriendo algo más. Y entonces ellos pedían un rey, una persona humana, para que los gobernara. Entonces, pues Dios se los da y es el primer rey que existe en Israel, es Saúl. Fue un rey de Israel que fue ungido por Dios y lo dijo desde un principio, fue Samuel el que lo ungió y le dijo, tú eres el elegido para liberar a Israel de sus enemigos. Ese era su propósito. Ese era el propósito, ya Dios lo había puesto, pero también ya lo puso con ese propósito. Ese va a ser tu propósito. Entonces Saúl empieza a tener victorias sobre los otros pueblos, pero en esas victorias también vemos que él empieza a desobedecer y ahí empieza el problema que él tuvo. Porque él primero, cuando Dios se fija en él, ni él creía en él. O sea, cuando Dios le dice, tú él vas a estaba hacer... buscando burros. Sí, o sea, él estaba en otra onda y cuando él le dice, a ver, ¿vas a ser tú? O sea, él decía, ¿yo? Vengo de la tribu más pequeña. Y decía que era él un hombre guapo, alto, así decía que era el más alto y ni que, o sea, Dios le dio esa cualidad física y ni así él se sentía guapo. No. ¿Cuántas veces nosotros tenemos cualidades que Dios nos da, habilidades que Dios nos da, pero no las creemos? No las creemos. Y solamente hasta que Dios se fija en ti y te dice, tú puedes, o sea, tiene que haber como esa ecuación donde Dios entra, ¿no? Para que entonces empiece tu vida a transformar y esas cualidades que Dios te da, entonces empiezan a trabajar con el propósito para su reino.
pero entonces primero Saúl no se sentía el merecedor ni el digno, pero cuando Dios le dice, vas a empezar a ser tú el libertador para los israelitas y vas a empezar a ganar batallas. Las empieza a ganar y creo que ahí es cuando él empieza a ver y a creerse que por él es que empieza a ganar esas batallas. Se confió más en su belleza, en su fuerza, en su orgullo, capacidad. ¿no? Exacto. Entró orgullo en su corazón. Así es, entonces lo vemos como la primera vez que él desobedece es porque él piensa que sus planes eran mejores. Dice que estaban siendo atacados por los filisteos, estaban escondidos. Todo esto lo encontramos en Primera de Samuel, y dice que estaban siendo atacados por los filisteos y se fueron a esconder, ¿no? En cuevas y en pozos. Pero Samuel, que era el profeta, le dijo, te tienes que esperar 7 días a que yo llegue y en esos 7 días vamos a ofrecer el holocausto para Dios. Entonces, él empezó a ver que la gente se estaba yendo porque tenía miedo, empezaron a desertar y empezó él a confiar en sus fuerzas y no en Dios. Entonces dijo, no, pues mi plan es mejor, lo hacemos ya ahorita, tráiganme las cosas para hacer el holocausto y no vamos a esperar a Samuel porque se está tardando. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacerlo en nuestras fuerzas y pensamos que nuestros planes son mejores que los de Dios? Dios está tardando. Porque Dios está tardando. Siempre Dios tiene un plan y tiene sus tiempos. Y nosotros siempre queremos apresurarlos porque para Dios dicen que para Él un día es nada, ¿no? O sea, es como si fuera un año, no sé, una eternidad, 1000 años. Pero para nosotros un día son 24 horas y esas 24 horas, ¿cuántos minutos tiene? Entonces a veces queremos las cosas como nosotros ya las deseamos, ya, porque estamos tan acostumbrados a vivir en un mundo donde es de todo de ya, ¿no? O sea, de que ya no puedes esperar porque si estás esperando en el banco ya te pones de malas. Si estás esperando en una fila ya estás de malas porque dicen, ¿por qué no se apura el de enfrente? Porque nuestra vida está ya acostumbrada al estar así, viviendo apresurada. Entonces, lo mismo con Dios. Piensas que Él tiene que estar al ya y con Dios no es así. Dios tiene sus tiempos y sus procesos y a veces sus procesos son lentos porque quiere trabajar en ti algunas otras cosas que tienen que cambiar. Y cuando a veces no entiendes porque no cambias, pues vuelves a pasar por el mismo proceso y tal vez es más largo. Lo mismo iba pasando con Saúl. Dios quería cambiar ese corazón rebelde que él tenía, desobediente, pensando que él tenía la última palabra y lo que él hacía era lo correcto, pero Dios le dijo, tienes que tener paciencia, que no la tuvo, y bueno, y entonces ahí fue cuando desobedece. Exacto, que desobedece. Y yo lo que veo en la personalidad de Saúl es que al el Señor darle ese poder delante de los hombres como rey, como autoridad, y sí empezó a tener éxito, empezó a tener mucho reconocimiento de parte del pueblo de Israel y de otros pueblos que conquistaban. Sí. Entonces, ¿qué pasa en el corazón de Saúl? Empieza a haber orgullo, empieza a haber altivez, empieza a enorgullecerse. Y esto, obviamente, a los ojos del Señor, pues no es grato. Porque lo que el Señor quiere de sus hijos, de las personas que tiene en autoridad, es que sean humildes. La persona que está en autoridad está para proteger, no para pisotear. Está para aconsejar, está para impulsar, no para hacerlos menos. ¿Y qué es lo que pasó con Saúl, no? Se enorgulleció tanto que quiso ayudarle a Dios. Sí. Dijo, el Señor se está tardando, entonces, ¿sabes qué? Y Samuel también, entonces vamos a hacer nosotros el holocausto. ¿Qué pasa? Si nosotros vemos ese ejemplo natural, dices, bueno, al final de cuentas, pues no pasaba nada, ¿no? Pues le estaba como que ayudando al Señor. Lo que hizo estuvo bien, pues sí fue un holocausto para Dios. Exactamente, y eso es lo que ven nuestros ojos. Claro. En la actualidad, ¿verdad? A veces nosotros queremos solucionar las cosas y sentirnos como Saúl. Es decir, el Señor se está tardando, entonces le voy a dar así como que su ayudadita. Y entonces vienen los errores, vienen las equivocaciones. Y la consecuencia entonces ya no nos gusta. ¿Qué es lo que pasó con Saúl? Su consecuencia al desobedecer
ya no le gustó. Sí, lo puedo poner eso, por ejemplo, con una enfermedad, ¿no? Estás viendo que estás pasando por una enfermedad y dices, esta medicina se está tardando, o sea, no está haciendo. Me dijo el doctor que en 6 meses, pero 6 meses es muchísimo. No, mejor voy a hacer y me voy a tomar el agüita milagrosa y me voy a colgar el collarcito o la piedrita que me va a quitar el no sé qué. O sea, empiezas a buscar alternativas para sanarte más rápido, para sentirte mejor. Y son alternativas que están lejos de Dios, que estás empezando a poner tu fe en otra cosa que no es Dios. Entonces empiezas a poner tu fe en el que te hace la limpia, en el huevo que pasa por tu cuerpo, en las hierbitas que te azotan. Pues empiezas a poner tu fe en otro lugar y dejas de ver a Dios porque se está tardando, porque Dios no está haciendo nada. Y te empiezas a alejar de Dios, empiezas a dejar de caminar en su camino y empiezas a caminar y alejarte y alejarte y alejarte cada vez más. Y en ese momento Dios te va a decir, bueno, yo lo veo así, ¿no? Yo me imagino a Dios sentado diciendo, bueno, está bien, pues quieres intentarlo, pues a ver qué hace tu huevo, ¿no? Yo aquí me espero. ¿Quieres ver qué hace las hierbitas? Ah, bueno, yo aquí me espero. Y entonces, en vez de 6 meses, pasa más tiempo y Dios se hace a un lado. Porque tú ya no lo estás buscando a Él, estás buscando otras cosas, otras alternativas, porque Dios está tardando. ¿Y qué pasa? Que ahí vienen tus errores, porque entonces dejas pasar más tiempo en vez de estar confiando realmente en lo que Dios está haciendo. Y no digo que no vayas al doctor, por supuesto, ve al doctor y por supuesto, tómate tus medicamentos, ¿no? Pero confía en que estás en las manos de Dios y confía en lo que Dios está haciendo en tu vida, es lo que debe ser, ¿no? Que su plan es mejor que el tuyo, pero lo empezamos a alterar. Así es, acabas de decir una palabra muy, muy clave, confiar. A veces dudamos. Sí. Y yo creo que no a veces, yo creo que la mayor parte de nuestra vida vivimos en duda, en de será o no será. Ese Dios del que me han hablado, ¿será o no será? Sí. Incluso hoy en nuestros tiempos, comenta la gente, los milagros ya no existen. Y eso es una mentira. Sí. Los milagros existen, siguen, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, y el Señor se manifiesta todos los días. ¿Cómo se va a manifestar si yo no lo busco? Dice que Él a veces esconde el rostro de nosotros, sí, pero porque nosotros le dimos la espalda, porque nosotros dudamos de la capacidad del poder del Señor, que fue lo que sucedió con Saúl. Él dudó, ¿verdad? Dijo, sí, no, ya se está tardando, no, yo lo voy a ayudar. Y tengamos cuidado en esa parte, ¿no? Debemos ser pacientes en cuanto a lo que yo le pido y cómo se lo pido. También el Señor, la palabra nos enseña que dice que a veces pedimos, pero pedimos mal. Y al pedir mal, entonces no viene la bendición. Y ahí es cuando entra la desesperación en nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a tratar de ser como el Señor quiere que seamos. Que busquemos su rostro todos los días, que agrademos al Señor con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, el cómo nos conducimos y el cómo hablamos, cómo nos expresamos corporal y verbalmente, ¿verdad? Sí. Porque a veces esas actitudes también nos dañan y dañamos, consciente o inconsciente, ¿no? Entonces hay que estar bien, con los pies bien puestos en la tierra, conociendo nuestro lugar, conociendo nuestro papel, conociendo nuestra responsabilidad ante el Señor y ante los demás, ¿no? Y como esta confianza, como dices, dejó de confiar en Dios, porque Dios estaba tardando, y empieza a confiar en lo que él ya sabía, empieza a confiar en lo que él conocía, empieza a confiar en sus propias habilidades, que aparte esas habilidades se las dio Dios. Y si él al principio no confiaba en nada de eso, y ahora está sobreconfiado. Entonces empieza a confiar y empieza a confiar más en él. ¿Y qué pasa? Que Dios lo ve. En esa desobediencia, Dios le quita el reino. Entonces, en 1 Samuel 15:10 podemos leer que dice, luego el Señor le dijo a Samuel, al profeta, lamento haber hecho a Saúl rey. ¡Híjole! ¡Qué fuerte! Porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Samuel, el profeta que había ungido a Saúl como rey, le tenía mucho cariño. O sea, de verdad, Samuel amaba a Saúl porque estuvo hasta como en luto un buen rato, dice la Biblia, porque
porque le dolió que Dios se volteara, como tú dices. Pero realmente no fue Dios, sino que fue Saúl, el mismo Saúl el que se alejó de Dios. Fue el mismo Saúl el que le dio la espalda, el que dejó de obedecerlo. Y así somos nosotros. Ahora, todo esto endureció el corazón de Saúl porque viene otro rey. Entonces ya es cuando David es hecho rey. Y aún, fíjense, bueno, yo decía, pero ¿por qué seguía Saúl ahí? Porque lo dejó. Dios lo dejó como rey. Y lo dejó todavía un buen rato, porque después está la pelea de los filisteos, donde David pelea con Goliat, y David todavía pasa un gran proceso. A partir de que Dios lo nombra rey, pasa un gran proceso para que él realmente, efectivamente, sea rey. Y en todo ese proceso, Saúl se va amargando, y ahí es cuando se convierte en el villano. Lo que decías, ¿no? O sea, lo que nos acabas de leer sobre el profeta Samuel, cómo él ya se dolió de lo que sucedió, pero antes Dios le había dicho, cuando dio el holocausto, Dios le dijo a Samuel, dile esto, ¿no? Ahora tu reino no durará mucho, pero Dios siempre es un Dios de oportunidades y volvió a dejarlo porque dijo, si te arrepientes, podemos cambiarlo, ¿no? Si te arrepientes, podemos cambiarlo. Entonces, le siguió dando un tiempo para que siguiera gobernando, pero ¿qué creen? Que vuelve a desobedecer. Cuando tú tienes algo de lo que estás, esa carencia que dices, en esto me falla, Dios te prueba en eso. O sea, esta área me falla, ¿no? O sea, el orgullo, la soberbia, la desobediencia, la rebeldía, eso me falla. Una adicción. Adicción, exacto. Entonces, cuando Dios es tan hermoso que te da oportunidades, pero también te va a probar en esa área que estás cojeando. Claro. Te va a poner en esa área porque necesitas salir, necesitas transformarte. Y ahí vemos que Saúl no se arrepintió la primera vez, porque lo volvió a cometer, ¿no? Entonces vemos que vuelve a cometerlo y fue cuando le dijo, vamos a ir contra este pueblo, los amalecitas, y entonces tienes que matar a todos. No te quedes con nada. No te quedes con nada. Uh-huh. Y él lo hizo y se quedó con el rey. Uh-huh. Y todavía cuando lo confronta sí. Samuel, sí. Todavía él como haciéndose el como el que no sabe. ¿Vacas? ¿Burros? ¿Ovejas? Sí. Y todavía le dice el ganado que se quedó, porque sí, exacto, la orden era matas a todo el ganado, matas a todas las personas, a todo el pueblo, todo lo matas, no te quedas con nada. Y entonces él dijo, ay, no, este cochino está re bonito, me lo voy a quedar para mí, ¿no? Entonces se quedó con ganado y se quedó con el rey, lo capturó, lo negó. Sí, y todavía lo puso como, bueno, es que, bueno, esto está bonito para que lo ofrezcamos, ¿no? O sea, claro. Dios, y como dices tú, Chelita, o sea, lo puedes ver tal vez a unos ojos, dices, pues qué bueno se portó, o sea, no mató al rey, o pues bueno, o sea, escogió lo mejor, pero para después ofrecerlo, ¿no? Y a veces tenemos así nuestros ojos cerrados. A veces nosotros pensamos que lo que hacemos o lo que hacen las demás personas, pues no es tan malo, ¿no? O sea, no está tan mal esto. Bueno, esto que pasó, pues como que no lo vi, lo paso. Tenemos un Dios celoso, tenemos un Dios que hace justicia, tenemos un Dios que si nos dice blanco, es blanco, no es gris, no es cremita, es blanco. Tenemos que obedecer, porque lo que nos manda son cosas que son para nuestro crecimiento y son cosas a veces fuertes, que nos manda a obedecer cosas fuertes como esto, ¿no? Mata a todos. Pero en nuestra vida a veces tenemos que morir a muchas cosas. Decir, quita esta amistad. Claro. No hables de esta persona. Cambia de rumbo totalmente. Pide perdón. Pide perdón. Cuesta obedecer. No es algo que nos guste ni por naturaleza, porque siempre somos como medio rebeldillos, o al menos yo lo digo por mí en cositas así tal vez mínimas, de decir, ay, no, esto no. Pero con Dios es sí o sí. Y eso cuesta trabajo, pero tenemos que hacerlo. Ahí vemos cómo a Saúl Dios lo eligió. Dios nos elige, somos apartados para Él, ya somos de su pueblo, pero muchas circunstancias nosotros podemos voltearlos como hizo Saúl. Puede ser por desobediencia, puede ser por orgullo, puede ser porque tenemos ídolos que son más importantes que Dios, ¿no? Porque creemos dinero. Que tenemos la razón. Exacto. Todo eso.
Entonces tenemos que ver qué es lo que nos está alejando de Dios, qué es lo que Dios ya me ha dicho, ya me ha hablado. Haz esto, obedéceme, y no lo he querido hacer. Porque yo creo que ahí entra parte de nuestra personalidad, hablando en la actualidad. Uh-huh. Cuando nosotros nos comprometemos a caminar con el Señor, pues es eso, un compromiso. Y es un compromiso que no es si quiero, sino debo cumplir. Porque al final de cuentas, ese compromiso a mí me va a llevar a una bendición, que es caminar con el Señor, que es crecer con Él y en su momento llegar pues a la vida eterna, que yo creo que es nuestra meta final. Entonces, cuando estamos en autoridad, cuando el Señor nos pone en autoridad, les comentaba hace un rato, las personas que están en autoridad están para ver por el pueblo. Debemos cuidar nuestro corazón, porque a veces las personas que se sienten en autoridad se sienten con el derecho y con la autoridad de pisotearnos, de hacernos menos, lejos de ayudarnos a crecer, como fue en el caso de Saúl, ¿verdad? Cuando él necesitaba de David, porque acuérdense que a él lo atormentaba un espíritu malo, y cuando David tocaba, su espíritu se apaciguaba, ¿verdad? El espíritu de Saúl. Entonces, a veces nosotros necesitamos de otras personas, aunque estemos en autoridad, necesitamos de personas que no están en autoridad para que sean parte de nuestro crecimiento, para que sean parte de esa autoridad a la que el Señor nos mandó. En el caso de Saúl y David. David era parte esencial en la vida de Saúl, claro, aunque en ese momento Saúl no sabía que ya David había sido ungido, ¿verdad? Sino fueron años después. Y fíjense la personalidad de David. David ya se sabía un rey, sin en cambio, él nunca dejó de reconocer a Saúl hasta que él muere como su autoridad, como su rey. Y tuvo la oportunidad, incluso hasta de matarlo, David a Saúl. Sí. Y él dijo, no lo hizo. El Señor me libre, ¿verdad? De atentar contra mi Señor, decía. Como el mismo rey en ese momento que David, como dice, se somete a la autoridad que en ese momento aún ejercía Saúl. Ese es el corazón que debemos de tener. Claro. Un corazón humilde. Estoy en autoridad, pero soy humilde, ¿verdad? Así es. Y la humildad es la que nos va a hacer crecer, la que nos va a ayudar a desempeñar el papel en el que el Señor nos ha puesto. Sí, y fíjense, encontré ahorita en la Biblia esta parte en donde justamente Saúl niega, ¿no?, haber desobedecido a Dios. Cuando le manda a destruir todo, ¿cómo estaba ya su corazón? Pero ¿cómo ya se había puesto? Llega Samuel con Saúl y le dice Samuel, he cumplido perfectamente el mandato de Dios, o sea, lo obedecí de pe a pa. Y le dice Samuel, oye, pero yo estoy escuchando ahí vacas, borregos, ¿qué es eso? Y le contesta Saúl, bueno, sí es cierto, los soldados, o sea, no fue mi culpa, fue responsabilidad de ellos. ¿Cómo se deslinda? Los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, pero van a sacrificarlos al Señor, tu Dios. Ya no es mi Dios, ya es tu Dios. Cuando él también profetizaba, cuando él era ungido por el Espíritu Santo. Ya no es mi Dios, ya es tu Dios, y no fue mi responsabilidad, fue la de los soldados. Wow. ¿Y cuántas veces nos ponemos así? Y nos queremos deslindar de responsabilidades, de que justificarnos, ¿no? Nos justificamos. Estamos desobedeciendo, estamos pecando, pero estamos poniendo, a veces lo justificamos con una responsabilidad, ¿no? No, es que, o sea, sí es mi responsabilidad, por ejemplo, educar a mis hijos, sí es mi responsabilidad, y los maltratas, los golpeas, les gritas. ¿Por qué? Pues es que sí, o sea, pero ellos se lo buscaron, o sea, ¿ya viste cómo se portan? Y cómo luego, no soy yo la que estoy mal. Es que ellos se portaron de esa forma, por lo tanto yo tuve que hacer esto. Sí. Y no acepto que yo estoy mal, no acepto que yo soy la que está desobedeciendo, yo no acepto que yo soy la que tiene ira, que tiene orgullo, que está enojada. Entonces nos convertimos como en villanas. Nos convertimos en las villanas. Nos convertimos en Saúl y comenzamos a desobedecer y a hacerlo más grande. Y es que si él no hubiera hecho esto y yo no hubiera reaccionado de esta forma, sí, estamos de acuerdo en esa parte, pero la obediencia es obediencia. Y me encanta lo que Samuel le responde. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas y sacrificios o que obedezcas su voz?
¿Qué le agrada más? La obediencia. La obediencia. Ujú. Y tú te estás a lo mejor ahí, ¿no? Con los niños, porque no, yo tengo que ser una buena madre, porque si le puedes justificar, porque la sociedad, porque cómo me van a ver, porque la abuelita qué va a decir, ¿no? Pero los estás tratando con rencor, con odio, les traes coraje, estás descargando todo tu enojo con ellos o con el marido, Ujú. estás destruyendo a tu familia y dice Dios, obedéceme, no quiero a tus hijos perfectos, no quiero a tu familia perfecta. Lo que quiero es que me obedezcas. Y obedecerme es, ámalos como yo los amo. Como yo te amé a ti, de imperfecta. Como yo te amé a ti, Saúl, cuando no creías que era suficiente para ser un rey. Entonces, esa parte que no estamos dispuestos a dar la gracia que Dios nos dio a nosotros. Y nos justificamos. Y entonces ahora sí, es tu Dios, ya no es mío. Igual a mí lo que me llama la atención de lo que decías, Chelita, es que David ya había sido ungido para ser rey, pero ahora lo mandan a tocar el arpa para Saúl. Eso a mí me impacta porque David ya siendo ungido, o sea, ya pudiéndose sentir así súper ultra, así como de wow, yo ya soy casi rey, el que sigue, pudo haber dicho, ¿sabes qué? No quiero ir, no quiero ir, o sea, ¿para qué voy a ir con él, no? O sea, a tocar el arpa, aparte me quiere matar, pero ahí Dios hace cosas raras a nuestros ojos, locas a nuestros ojos, pero siempre tiene un propósito. Ahí Dios quería trabajar con el corazón de David y con el corazón de Saúl. ¿Por qué? Porque David tenía que ser una persona humilde y seguir siendo humilde y que en su reinado lo demostró, siendo una persona totalmente humilde. Ese es el corazón que busca Dios. Y también Saúl, también era tratarlo y decir, o sea, conócelo, porque dice que ahí, en ese momento, dice que halló gracia David con Saúl y dice, y lo mandó a hacer un escudero. Todo cómo se va enlazando, porque Dios siempre tiene un plan. O sea, ya no iba a ser el pastor, ya ahora era un escudero, porque después él fue un estratega total y ahora sí que el que vencía a los ejércitos, pero Dios nos va capacitando y si obedeces y si tienes ese corazón humilde, entonces Dios te va avanzando, te va diciendo, ahora vas a este punto y ahora este punto. David pasó años de ser ungido a ser rey, pasó muchos años. Pasó un proceso muy largo y muy fuerte porque fue perseguido por Saúl, híjole, hasta matarlo. Se tuvo que ir a vivir en una cueva, ¿no? Entonces vivió un proceso fuerte, pero hoy vemos a un David que todos queremos tener ese corazón, porque tenemos que aprender de él, que a pesar de que lo querían matar, él estaba ahí, ¿no? Saúl sintió celos por David y dice que lo quiso matar en varias ocasiones. Y piensas, de ser un elegido de Dios, se convirtió en un villano, porque se apartó de los caminos de Dios. Él se alejó de los caminos de Dios por desobediencia, por soberbias, por mentiras, porque empezó a actuar sin la guianza de Dios, empezó a actuar por sus fuerzas, por lo que él pensaba. Saúl se convirtió en el peor enemigo de David, siendo que antes lo amaba, halló gracia, se convirtió en su peor enemigo. Y primero él halló gracia con Saúl y nosotros también podemos pensar cómo a veces podemos ser nosotros esos villanos o tener esos villanos en nuestra vida. Podemos tener amistades cercanas que son amistades o hasta familiares, pero cuando se dan cuenta que sobresales más, no, eso ya no me gustó, ¿no? O sea, ¿por qué le va mejor a ella que a mí? Si yo tengo un puesto, si yo ya soy ungida, o sea, ¿cómo, no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué te manifiestas más con ella? ¿O por qué le va mejor a ella? ¿O por qué tiene una mejor familia? ¿O por qué pasa esto? A veces empiezan esos celos en nuestra vida, que no tiene que ser así, con personas a veces muy cercanas. Pidámosle a Dios que nos quite esa manera tan equivocada de pensar, esa manera que vemos la paja ajena, ¿no? Vemos qué le está sucediendo al otro, pero no vemos lo que traemos, la viga que traemos dentro. Entonces tenemos que ser esas mujeres sabias
que siempre, siempre estemos agradecidas por lo que Dios nos da y también agradecidas y gozosas porque si a mi vecino le va bien, así mi hermano, así a mi amiga le va bien, qué padre, ¿no? De gozarme también con ello. Así es como David, precisamente él se gozaba por el ser parte del ejército de Saúl, incluso de ser un excelente guerrero. Hicieron un dicho ahí por ahí que está escrito en la palabra de Dios que dice que Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000, ¿verdad? Uh-huh. Entonces David empezó a ser reconocido por el pueblo. Saúl empieza a tener celos, ¿verdad? Y exactamente es lo que sucede, lo que tú decías ahorita, Johanna. Cuando nosotros vemos que una persona, una amiga, alguien cercano crece en muchos aspectos, ¿verdad? Económico, social, intelectual, empieza a haber celos. Pero el Señor no nos ha llamado a eso. El Señor nos ha llamado a ser humildes. Y el mayor ejemplo que yo puedo ver de humildad es la personalidad del Señor Jesús. ¿Verdad? Que se parece mucho a la personalidad de David. Uh-huh. Y decía, el Señor aguantó tantas humillaciones, el Señor Jesús, tantos rechazos, uh-huh, ¿verdad? Tantas humillaciones, y Él teniendo la autoridad del Todopoderoso, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, nunca Él se hizo mayor que ninguno de sus seguidores. ¿Verdad? Y fíjate que cuando, como dices, ¿no? O sea, David se portó realmente como Jesús mismo, ¿no? Y David cuando tocaba el arpa para Saúl era como Jesús lavándole los pies a los discípulos. Exacto. A Judas. Humillándose. Exactamente, humillándose ante él. David se hace muy cercano a la familia de Saúl y Saúl, sabiendo eso, aún lo aprovechó. Dijo, le voy a dar como esposa a una de mis hijas para que ahora sí lo pueda yo matar. ¿Cuántas veces portamos a veces como Saúl? O como dices, tenemos un Saúl cerca que quiere destruirnos o que tú quieres tener al enemigo cerca, ¿no? Lo ves así. Mientras más cerca lo tenga, más lo puedo controlar, más lo puedo vigilar, más conozco sus pasos, pero realmente lo único que estás haciendo es llenándote de amargura. Y el final de Saúl fue completamente trágico. David nunca tentó contra la familia de Saúl ni contra su vida. Ellos murieron en guerra, precisamente una guerra que ellos mismos provocaron contra David, pero David no les tocó ni un pelo. Y cuando David se entera que muere Saúl y que murió el hijo de Saúl, que era su amigo, ¿no? Sí. Llora y se entristece. Entonces, de verdad, tenía el corazón triste porque cuánto no aprendió, porque Saúl pues fue su maestro, porque Saúl era mucho para David. Aprendió muchísimo, fue el que le dio la oportunidad de matar al gigante, ¿no? Entonces, David también honró todo eso. David, aunque Saúl se convirtió en villano y lo quería matar, él mismo dijo, ¿cómo voy a matar a mi maestro, a mi rey, al que me dio la oportunidad, al que me dejó entrar al palacio? David pudo ver en Saúl todo lo bueno. David no vio... Lo honró. Lo honró. ¿Y cómo nos cuesta tanto trabajo dar honra? Porque me lastimó, porque me hirió, porque me engañó, porque me traicionó y no le puedo dar la honra. No puedo aceptar que hubo buenos momentos, que sí aprendí mucho, que, ¿sabes? No podemos dar la honra. A veces a lo mejor estás peleado con tus papás, ¿no? De no hablarse, porque fueron los peores papás del mundo, pero de verdad debe de haber algo, por lo menos por haberte dado la vida, por lo que los tienes que honrar. Y no damos esa honra, y David sí la dio. Bueno, para cerrar, quiero leerles 1 Samuel 15:23, que es donde Samuel le dice a Saúl, ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Ahí se las dejo nomás para que la... En otra versión dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Y la terquedad, ¿cuántas somos tercas? Y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos.
Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Muchas gracias, amiga, por acompañarnos. Fue un gusto tenerte aquí con nosotros. Un placer y una pasión compartir con ustedes la palabra del Señor y aprender todos los días de Él, ¿no? Gracias Lucy, gracias ya. Muchas gracias, Chelita, por acompañarnos, gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse, denle like, pongan sus comentarios y síganos en redes sociales. Nos vemos.